El olor a incienso no ha abandonado su ropa. La hermana Lucía tiene 26 años, y la mirra y el incienso de la liturgia matinal aún persisten en sus sentidos, ahora mezclados con humo, y bajo ese humo, el rastro metálico y cortante de la sangre empapando el suelo de la catedral. Apenas 3 horas antes, había sido una esposa de Cristo en el convento de Santa María del Carmine, una mujer que entró en la vida religiosa a los 16 años y pasó 10 años silenciosos, entregada a la oración, la contemplación y la cuidadosa iluminación de manuscritos que el monasterio vendía a iglesias de toda Italia. Ahora se encuentra escondida detrás del altar de la Catedral de Otranto, agazapada, con su hábito antaño blanco oscurecido por la ceniza y por manchas que se niega a identificar. Una mano presiona con fuerza la boca de una novicia que apenas tiene 15 años, una muchacha que había llegado al convento tan solo 6 meses antes. Lucía intenta impedir que grite y los delate ante los soldados cuyos pasos resuenan por la nave. A través de una estrecha abertura entre el altar y el muro de piedra, Lucía puede ver lo que está ocurriendo. Las tropas otomanas avanzan con precisión por la catedral, arrastrando a la gente fuera de sus escondites y separándolos en distintos grupos. A los hombres los atan y los empujan hacia el exterior, en dirección a la colina que los habitantes de Otranto conocen como Minerva. A las mujeres les espera otro destino. Son examinadas con detenimiento, observadas, sopesadas con la mirada, de una forma que Lucía reconoce de inmediato por los recuerdos de los tratos ganaderos de su padre, la misma evaluación fría que determina el valor antes de una venta. Había nacido como Lucía Ferrante, hija de un comerciante que negociaba con lana y aceite de oliva. Comprende el lenguaje del comercio. Sabe exactamente lo que significa cuando las personas son reducidas a mercancía. Desde fuera de las puertas destrozadas, escucha al arzobispo Stefano Agricoli rezando. Su voz se introduce en la catedral, firme y serena, a pesar de lo que debe de estar ocurriéndole más allá de esas puertas. Está recitando el credo, proclamando la fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Otras voces se suman a la suya, cientos de hombres hablando al unísono en lo que Lucía sabe que será su última declaración de fe. La oración se interrumpe a mitad de una frase. Le sigue un sonido áspero, como de madera serrada. El arzobispo grita, pero solo por un instante, y luego llega un ruido que Lucía jamás olvidará, pesado y húmedo, el sonido inconfundible de algo que se desgarra. La muchacha bajo la mano de Lucía se estremece, luchando por gritar. Lucía presiona con más fuerza, mientras las lágrimas le recorren las mejillas en silencio, y sus labios forman oraciones que no puede pronunciar en voz alta. Un soldado aparece cerca del altar. Parece joven, quizá no mayor de 20 años, con el rostro aún marcado por restos de infancia, a pesar de la dureza asentada en sus ojos. Observa a Lucía y a la novicia con una expresión difícil de definir, no abiertamente cruel, pero completamente desprovista de compasión. Es una mirada de tasación, de cálculo, de posesión. Estas dos, dice en un italiano áspero, aún jóvenes, aún intactas. Otros soldados se acercan. Manos se abalanzan sobre Lucía, arrancándola de detrás del altar, desgarrando su hábito mientras ella se resiste. La novicia también es capturada, y su grito por fin se libera cuando la mano de Lucía es apartada a la fuerza. Las arrastran a través de la catedral, pasando junto a los cuerpos de sacerdotes que intentaron proteger a su congregación, junto a ancianos y niños considerados inútiles y abandonados donde cayeron. Las empujan a través de puertas que antes acogían a los fieles,
y que ahora se abren a una ciudad convertida en un matadero. Otranto está en llamas. Columnas de humo se elevan tan alto que Lucía sabe que pueden verse desde lejos, señalando la destrucción de todo lo que le resulta familiar. Las murallas antiguas que protegieron la ciudad durante siglos han sido abiertas en 3 puntos. Las calles hierven de soldados que se mueven en formaciones disciplinadas. Algunos cargan con bienes robados, otros empujan a los prisioneros hacia adelante, mientras otros concluyen su labor de formas que obligan a Lucía a cerrar los ojos y suplicar a Dios que la deje ciega. Pero sus oídos siguen abiertos. Lo oye todo: los gritos, las oraciones, las órdenes gritadas en turco, las súplicas pronunciadas en italiano que no reciben respuesta. Escucha los sonidos de una ciudad siendo destruida y los graba en su memoria, porque bajo su terror late la certeza de que alguien debe sobrevivir para contar lo ocurrido, de que esto no puede desaparecer en el silencio. Se está convirtiendo en testigo. Aún no sabe que este papel definirá su vida, que el testimonio que algún día dará ayudará a convencer a un papa de que la Guerra Santa fue la única respuesta posible a lo sucedido en Otranto. Esa comprensión pertenece al futuro. Por ahora, la arrastran hacia el puerto, hacia los barcos que la alejarán de todo lo que ha conocido, hacia un destino que los soldados ya comentan con palabras que ella empieza a comprender. Botín, propiedad, placer. Las palabras la siguen por las calles en llamas. Lo que viene después ha sido cuidadosamente omitido de las historias que glorifican a los mártires de Otranto. Los 800 hombres que se negaron a abandonar el cristianismo y fueron ejecutados en la colina de Minerva son ampliamente recordados. Canonizados por el Papa Francisco en 2013, son honrados como santos que eligieron la muerte antes que la apostasía, celebrados como ejemplos de una fe inquebrantable. Su historia se predica desde los púlpitos, se enseña en las aulas y se conmemora en todo el sur de Italia. Lo que sucedió con las mujeres, sin embargo, cuenta una historia muy diferente. Las esposas, hijas y hermanas de aquellos 800 hombres, junto con las monjas de los conventos repartidos por toda la ciudad, nunca recibieron una narrativa pública. La misma Iglesia que más tarde elevó a los hombres muertos a la santidad, nunca abordó abiertamente el destino de las mujeres que sobrevivieron, porque su sufrimiento fue considerado una deshonra más que algo sagrado. Esta noche escucharás lo que durante más de 5 siglos se ha mantenido deliberadamente oculto. Aprenderás lo que los soldados otomanos hicieron con las mujeres de Otranto en los días que siguieron a la captura de la ciudad. Descubrirás qué fue de las monjas de Santa María del Carmine, quienes fueron sacadas de su convento y sometidas a un trato descrito solo de manera velada en fuentes latinas, documentos encerrados durante generaciones en los archivos del Vaticano. También comprenderás por qué el comandante otomano, Gedik Ahmed Pasha, decidió perdonar la vida de las mujeres mientras ordenaba la ejecución de los hombres. Escucharás sobre los barcos de esclavos que partieron de Otranto hacia los mercados de Albania y más allá hacia el este. Conocerás lo que los supervivientes luego relataron tras alcanzar la seguridad y por qué esos testimonios convencieron al Papa Sixto IV de que la única respuesta posible era una cruzada. Aprenderás sobre la hermana Lucía Ferrante, cuyo registro de la caída de Otranto se conserva en un único manuscrito que la Iglesia nunca ha promovido ni difundido ampliamente. Descubrirás lo que ella vio, lo que soportó y cómo su testimonio moldeó la reacción papal ante la invasión otomana. Suscríbete si quieres comprender la magnitud completa del horror que se desató en Otranto en 1480.
deja un comentario diciendo: «¿Desde dónde nos estás viendo?», porque la historia de los 800 mártires es solo la mitad de lo que ocurrió. La otra mitad, la parte centrada en las mujeres, es lo que finalmente llevó al Papa a autorizar la Guerra Santa. Pero antes de contar lo que ocurrió con la hermana Lucía y las demás mujeres de Otranto, debemos regresar a julio de 1480, cuando las velas otomanas aparecieron por primera vez en el horizonte y los habitantes de esta pequeña ciudad italiana se dieron cuenta de que una guerra de la que habían oído hablar durante décadas finalmente había llegado a sus costas. Para aquel año, el Imperio Otomano se había convertido en la fuerza militar más formidable del mundo. El sultán Mehmed II, que había capturado Constantinopla 27 años antes y puesto fin al Imperio Bizantino, pasó las décadas siguientes expandiendo el dominio otomano en todas direcciones. Grecia, Serbia, Albania y Crimea habían caído ante ejércitos que parecían imbatibles. Incluso el Mediterráneo comenzaba a convertirse lentamente en un dominio otomano, ya que los ataques contra la navegación cristiana se volvían cada vez más frecuentes y destructivos con cada año que pasaba. Italia observaba este avance con creciente temor. Los estados italianos, Nápoles, los estados pontificios, Venecia, Milán, Florencia, estaban consumidos por sus propias rivalidades e incapaces de unirse frente a un peligro que cualquier observador informado sabía que se aproximaba. Otranto, una modesta ciudad portuaria en el talón de la península italiana, se encontraba peligrosamente cerca de Albania, controlada por los otomanos, a apenas 50 millas a través del mar Adriático. Cuando la flota otomana llegó el 28 de julio de 1480, transportaba aproximadamente 18.000 soldados bajo el mando de Gedik Ahmed Pasha, uno de los generales más temidos de Mehmed. Ahmed Pasha había construido su reputación durante campañas por los Balcanes, donde su trato hacia las poblaciones conquistadas era notoriamente salvaje. Otranto, en cambio, contaba con quizás 400 soldados y una población civil de unas 6.000 personas. Sus defensas eran medievales, diseñadas para otro tipo de guerra y completamente insuficientes frente a las tácticas de asedio otomanas, que ya habían derribado fortalezas mucho más fuertes. Todos los habitantes de la ciudad comprendían que la ayuda desde Nápoles podría tardar semanas, si es que llegaba. El asedio duró 15 días. Durante esos 15 días, los habitantes de Otranto soportaron lo que la doctrina otomana describía como ablandamiento, una campaña deliberada de terror destinada a quebrar la resistencia mediante bombardeos, hambre y exhibiciones públicas de castigo. El fuego de cañón otomano destrozaba secciones de las murallas. Los prisioneros capturados fuera de la ciudad eran ejecutados ante la vista de los defensores. Los emisarios otomanos entregaron su mensaje: conviértanse al Islam, rindan la ciudad, acepten la autoridad otomana o sufran las consecuencias. Otranto se negó. La guarnición resistió. La población civil, incluidos los clérigos, se preparó para el martirio si era necesario. El 11 de agosto, las murallas fueron atravesadas en 3 lugares al mismo tiempo. Las tropas otomanas irrumpieron en la ciudad y comenzó la matanza. Volvemos ahora a la hermana Lucía, que se encontraba dentro del convento de Santa María del Carmine, cuando las murallas finalmente cedieron. El convento estaba junto a la muralla oriental de Otranto, lo suficientemente cerca como para que las monjas escucharan cada disparo de cañón durante los 15 días de asedio, lo suficientemente cerca como para oler el humo de los incendios provocados en los barrios civiles por los bombardeos otomanos. La Madre Superiora,
una mujer de 60 años llamada Hermana Benedetta, dirigía a la comunidad en una oración constante, rosario tras rosario, misa tras misa, preparándolas para lo que Dios dispusiera. Debemos aceptar su voluntad, les decía la hermana Benedetta mientras los sonidos de la batalla se intensificaban. Si el martirio es nuestro destino, lo aceptaremos. Si la vida continúa, serviremos según su mandato. El miedo es humano, pero la fe es más fuerte. Lucía creía en estas palabras, o al menos intentaba creer en ellas. Cuando los sonidos de la matanza finalmente llegaron a las puertas del convento, cuando los gritos llenaron el aire sin pausa, y cuando los soldados otomanos comenzaron a derribar la puerta que nunca había sido construida para resistir un ejército, Lucía comprendió que el terror y la fe podían coexistir en un solo corazón. La puerta se astilló. Los soldados irrumpieron en el patio donde se habían reunido las hermanas. 23 mujeres con hábitos blancos, con edades comprendidas entre los 15 y los 68 años, sus rostros mostrando todas las tonalidades del miedo y la resignación. La hermana Benedetta dio un paso al frente, sosteniendo su rosario en alto, con la voz firme. «Somos esposas de Cristo», declaró en latín, repitiéndolo en italiano cuando los soldados no respondieron. «Estamos consagradas a Dios». «No, no lo están». La espada del soldado la silenció antes de que pudiera terminar. Cayó a los pies de las hermanas que la habían seguido durante décadas, su sangre extendiéndose por las piedras del patio que había recorrido en oración innumerables veces. Las hermanas restantes fueron atendidas con rapidez. Las ancianas fueron ejecutadas de inmediato. La hermana Agnes, la hermana María Gracia, la hermana Tomasa, mujeres que habían dedicado 40 años a la contemplación, fueron eliminadas en cuestión de momentos, descartadas porque no tenían valor comercial para los soldados que planeaban vender a las sobrevivientes. Las jóvenes fueron examinadas. Manos levantaban hábitos, inspeccionaban lo que había debajo, evaluaban de maneras que Lucía entendía demasiado bien. Ella era joven, saludable, su piel intacta por la edad o la enfermedad. Se consideró que tenía valor. Fue perdonada. 12 hermanas sobrevivieron a la primera ola de matanza. 12 mujeres, que podrían haber elegido la muerte junto a la hermana Benedetta, fueron privadas de esa opción porque sus cuerpos tenían un precio que los soldados querían cobrar. Fueron atadas con cuerdas que cortaban sus muñecas, acostumbradas a sostener cuentas de rosario. Las marcharon desde el convento por calles que todavía resonaban con violencia, pasando junto a vecinos y feligreses muertos en las calles, ante escenas que Lucía se obligó a memorizar, consciente de que su testimonio sería importante algún día. Llegaron a la catedral, donde cientos de otras mujeres habían buscado refugio. El refugio había fallado. Las mujeres fueron clasificadas como ganado, separadas por edad y condición física, preparadas para ser transportadas a destinos que los soldados discutían abiertamente, conscientes de que sus cautivas no podían entender el turco. Sin embargo, una hermana podía entender. La hermana Elena, que había pasado años en una comunidad mercante griega, había aprendido suficiente turco para seguir la conversación de los soldados. En fragmentos susurrados, traducía, con voz calmada a pesar de los horrores que transmitía. Llevan a las jóvenes a Albania. Hay mercados. Los compradores pagan bien por mujeres italianas, especialmente aquellas que son... Sus palabras se interrumpieron. Intactas, esposas de Cristo, vírgenes consagradas a Dios. Ese estatus mismo las hacía más valiosas que en los mercados, donde los soldados reclamarían lo que quisieran antes de cualquier venta. Algo cambió dentro de Lucía. El miedo permanecía,
pero se unió a algo más duro, algo que la sostendría en los días venideros: la rabia fría y medida de alguien decidido a sobrevivir, no a pesar de lo que estaba ocurriendo, sino por causa de ello. Alguien que sería testigo sin importar cuán profunda se volviera la oscuridad. Recordaría todo, soportaría todo, y contaría al mundo lo que los otomanos hicieron en Otranto. La ejecución de los hombres tuvo lugar a la mañana siguiente. Los 800 que serían conocidos como mártires fueron reunidos en la colina de Minerva, justo más allá de las murallas de la ciudad, donde la población sobreviviente, incluidas las mujeres atadas para el transporte, fue obligada a presenciar cómo aquellos que se negaron a convertirse enfrentaban su destino. Lucía observaba desde el puerto, atada junto a otras mujeres en la cubierta de un barco cargado de botín. Desde allí podía ver la colina claramente, ver a los hombres arrodillados en filas ordenadas, ver a los ejecutores otomanos moverse entre ellos, con espadas que reflejaban el sol de la mañana. Reconoció rostros. Antonio Ferrante, su primo, que una vez le había traído higos de su huerto antes de que ella hiciera sus votos. Marco, el herrero, que había reparado las bisagras de la puerta del convento sin aceptar pago porque el trabajo para las esposas de Dios es trabajo para Dios. El padre Giovanni, el joven sacerdote que había escuchado sus confesiones y le había ofrecido consejos que ella atesoraba. Se les dio una última oportunidad. Uno por uno, un intérprete turco les ofrecía la vida a cambio de convertirse. Uno por uno, se negaron. Las ejecuciones continuaron durante horas. 800 hombres, decapitados individualmente, su sangre empapando la tierra hasta que la colina misma parecía sangrar. Los verdugos trabajaban por turnos, haciendo pausas solo cuando sus brazos se fatigaban, antes de reanudar la eliminación metódica de todos los que eligieron la muerte antes que la apostasía. El arzobispo Stefano Agricoli fue asesinado de manera diferente. Lucía no podía distinguir los detalles desde donde se encontraba en el barco, pero podía oír los sonidos: el chirriar de la sierra, los gritos interminables, los vítores de los soldados que delataban su deleite por lo que presenciaban. Más tarde, comprendería el horror completo. El obispo había sido cerrado por la mitad aún con vida, la hoja comenzando desde la ingle y avanzando hacia arriba, una muerte que duró casi una hora. Los soldados explicaron que esto se hacía por su rango, para marcarlo de manera especial y enviar un aviso a las mujeres que observaban. Cualquiera que resistiera, cualquiera que permaneciera fiel a un dios que aparentemente había abandonado a sus siervos, sufriría el mismo destino. El mensaje caló hondo. En la cubierta del barco, las mujeres que habían estado rezando guardaron silencio. Aquellas que habían esperado ser rescatadas comprendieron que la ayuda no llegaría. Las mujeres que se habían preparado para el martirio comprendieron que el martirio no era lo que les esperaba. Su destino era peor en ciertos sentidos, porque la muerte habría sido un final, mientras que lo que enfrentaban no tenía un desenlace previsible. Aquella noche, los barcos partieron de Otranto, transportando alrededor de 5.000 cautivas, en su mayoría mujeres y niños, los hombres ya ejecutados en la colina. Navegaron hacia el este, rumbo a Albania, hacia los mercados que durante décadas habían comprado cautivas italianas, hacia futuros que las mujeres no podían imaginar ni desear. Lucía vio cómo la ciudad desaparecía tras una cortina de humo, una marca en el horizonte que parecía señalar el fin de su antigua vida, aunque su cuerpo seguía funcionando. Memorizó la dirección del humo, el tono del cielo al atardecer,
los rostros de los soldados que habían masacrado a todos los que amaba. Esos recuerdos serían necesarios más adelante, cuando se exigiera testimonio, cuando el Papa Sixto IV quisiera saber con precisión lo ocurrido en la ciudad que los otomanos habían destruido. Ahora es necesario describir lo que sucedió en esos barcos, eventos que la Iglesia nunca ha reconocido oficialmente, pero que los testimonios de supervivientes dejan dolorosamente claros. Las mujeres de Otranto no fueron simplemente transportadas a través del Adriático hacia los mercados de esclavas en Albania. La travesía, unas 50 millas, de 12 a 18 horas según el viento, formaba parte de su tormento. La práctica militar otomana clasificaba cuidadosamente a los cautivos. Algunos eran reservados para la venta y debían mantenerse en condiciones adecuadas para el mercado. Otros se apartaban para distribuirlos entre los soldados como recompensa por sus servicios y podían ser utilizados de inmediato. Y luego estaban aquellos en un punto intermedio, mujeres que eventualmente serían vendidas, pero que podían ser explotadas durante el transporte sin disminuir su valor. Las monjas de Santa María del Carmine cayeron en este grupo intermedio. Su condición de vírgenes consagradas las hacía valiosas, pero eran 12, más de lo que cualquier comprador individual querría. Algunas fueron seleccionadas para la venta intactas. Otras fueron asignadas a oficiales que habían ganado recompensas durante el asedio. El comandante Gedik Ahmed Pasha supervisaba esto personalmente. Eligió a 4 monjas para el uso inmediato de sus oficiales superiores, las más jóvenes, las más atractivas, aquellas cuyo miedo parecía divertir a los hombres que las recibían. Las 8 restantes, incluida Lucía, fueron marcadas para el mercado, preservadas hasta que se pudiera concretar la venta. Pero preservadas no significaba protegidas, solo quería decir que se evitaba el daño evidente. Los oficiales que recibieron a las 4 monjas seleccionadas ignoraron completamente su valor comercial. Lo que ocurrió en esas cabinas durante el viaje fue audible a lo largo del barco. Gritos que continuaron durante horas, seguidos de silencio. Ese silencio fue de algún modo peor. Lucía y las monjas restantes permanecieron en cubierta, atadas a la barandilla, expuestas al viento, al sol y a los ojos de los soldados que pasaban comentando lo que harían si tuvieran la oportunidad. Recibían agua, pero no comida. El movimiento estaba prohibido. Rezarlas en voz alta estaba prohibido. Conversar entre ellas estaba prohibido. Se les enseñaba lo que se habían convertido. Al amanecer, una de las 4 monjas seleccionadas estaba muerta. La hermana Elena, que había traducido el turco para las demás, se había lanzado por la barandilla durante la noche, ahogándose antes de que alguien pudiera intervenir. Los soldados parecieron irritados por la pérdida de propiedad valiosa, pero no sorprendidos. Los suicidios durante el transporte eran aparentemente comunes. Las 3 sobrevivientes fueron arrastradas a cubierta mientras el barco se acercaba al puerto, apenas capaces de caminar o hablar. Lo que había sucedido en las cabinas había roto algo en ellas que no podía repararse. Lucía las miró y comprendió lo que se había planeado para todas ellas. Vio que la única diferencia entre ella y las 3 mujeres destrozadas era el cálculo del valor que la marcaba para el mercado en lugar de la distribución inmediata. Memorizó esta comprensión para añadirla al testimonio que estaba construyendo en su mente. Necesitaría contarle al Papa no solo lo que los otomanos habían hecho, sino lo que habían pretendido. No solo el horror en sí, sino el sistema que lo creó. El mercado de esclavas en Vlore
sería donde las mujeres de Otranto finalmente serían clasificadas para su venta definitiva. Vlore era un puerto otomano que desde hacía mucho tiempo servía como centro para cautivos traídos de todo el Mediterráneo. El mercado de la ciudad estaba altamente organizado, equipado con corrales de retención, áreas de inspección, plataformas de subasta, todo lo necesario para el comercio de vidas humanas, perfeccionado a lo largo de años de funcionamiento. Los compradores sabían exactamente lo que querían y cómo evaluar a los cautivos que inspeccionaban. Lucía y las monjas restantes fueron procesadas a través de este sistema, con precisión metódica, reflejo de la experiencia acumulada del mercado. Se les quitaron los hábitos, las túnicas blancas que una vez las habían marcado como esposas de Cristo, eran telas valiosas por sí mismas, vendidas por separado, mientras a las mujeres se les proporcionaban vestidos toscos que ofrecían apenas cobertura. Los hombres las examinaban minuciosamente, revisando dientes, piel y cuerpos, confirmando la virginidad que aumentaba su valor en el mercado y observando la juventud y salud que prometían precios más altos. Las 7 monjas supervivientes fueron colocadas juntas en un área de retención con otras mujeres italianas de Otranto, quizás 60 en total, hacinadas en un espacio diseñado para la mitad de esa cantidad, esperando las subastas que las distribuirían por todo el territorio otomano. Durante esos días de espera, Lucía recopiló información. Hablaba con cualquiera que estuviera dispuesto a conversar. Registraba nombres, familias, relatos de testigos, quién había sobrevivido, quién había muerto y cómo habían sido capturados. Sin materiales para escribir, memorizó cada detalle. En su mente construyó un catálogo de atrocidades, organizado por víctima, perpetrador, lugar y fecha. Giovanna describió la catedral, donde los soldados otomanos habían acorralado a las mujeres que buscaban refugio y las habían procesado metódicamente durante 3 días antes de cargar a las supervivientes en los barcos. La hija de 12 años de Giovanna había sido arrancada de sus brazos y asignada a un soldado que se había destacado durante el asedio. Catarina relató la muerte del arzobispo, que había presenciado desde más cerca de lo que Lucía jamás podría. El serrado había sido deliberado, diseñado para prolongar el sufrimiento, con pausas para revivirlo con agua antes de continuar. Catarina había sido obligada a permanecer en su lugar, forzada a mirar como lección sobre las consecuencias de resistirse. Beatrice habló del convento de San Francesco, donde los monjes ancianos habían sido quemados vivos en su capilla mientras los soldados saqueaban el tesoro. El humo había sido visible desde donde estaban confinadas las mujeres, y los gritos habían durado mucho más de lo que Beatrice podía describir. Lucía memorizó todo, nombre por nombre, atrocidad por atrocidad, reunió un registro que algún día llegaría a Roma y convencería al Papa Sixto IV de que la amenaza otomana exigía acción militar más allá de la diplomacia. Al 5.º día después de su llegada, comenzó la subasta. Lucía fue vendida a un comerciante llamado Hamza al-Khator, un mercader especializado en cautivas italianas que reconocía el valor particular de las mujeres educadas que podían leer y escribir. Su precio fue 28 ducados, más alto que el promedio para una mujer de su edad, reflejando su alfabetización y condición de exmonja. Según los estándares del comercio, Hamza no era cruel. No abusaba personalmente de las mujeres que compraba. Las adquiría, las retenía y las vendía a otros compradores sin preocuparse por el destino de las mujeres. «Servirás en mi casa hasta que se encuentre un comprador adecuado», le dijo a Lucía en italiano, demostrando experiencia con cautivas de su país. «Trabajarás
Obedecerás y no intentarás escapar, porque escapar es imposible y las consecuencias son desagradables para todos. Preguntó qué tipo de trabajo. Servicio doméstico, respondió. Limpieza, cocina, lo que sea necesario. No soy exigente. Hizo una pausa y añadió. Otros usos. Mi esposa es celosa y mi negocio depende de entregar la mercancía en condiciones comerciables. No serás dañada mientras estés bajo mi propiedad. Lucía entendió esto como una especie de misericordia, no nacida de la bondad, sino de un cálculo comercial. Aún así, era misericordia de algún tipo. Sería preservada, mantenida y preparada para la venta eventual a un comprador, cuyas intenciones Hamza no cuestionaría. Trabajó en su hogar durante 11 meses. Durante ese tiempo, continuó recopilando testimonios. La red comercial de Hamza traía cautivas de todo el Mediterráneo, no solo de Otranto, sino de territorios venecianos, islas griegas, ciudades costeras italianas saqueadas por fuerzas otomanas. Lucía escuchaba a cada cautiva que pasaba, memorizaba sus historias y añadía sus experiencias a su creciente catálogo. Aprendió sobre el mercado de mujeres italianas. Las vírgenes tenían precios más altos, la educación y el refinamiento aportaban primas, y ciertos compradores buscaban cualidades específicas. Aprendió sobre los destinos, harenes otomanos, hogares adinerados en Estambul y más allá, burdeles en ciudades portuarias destinados a marineros. Comprendió su suerte. Muchas mujeres de Otranto ya habían sido vendidas a lugares de los que no habría retorno. Las 3 monjas destrozadas del barco habían sido compradas por el dueño de un burdel en Salónica. Muchas mujeres habían desaparecido en hogares de los que nunca llegaba noticia alguna al mundo exterior. Sin embargo, algunas terminaron en lugares donde aún existían vínculos con el mundo cristiano. Una mujer, María, había sido comprada por un mercader griego cuya esposa había muerto, y se le permitió escribir cartas que ocasionalmente llegaban a Venecia. Otra, Rosa, había sido tomada por un funcionario turco que le permitió asistir a los servicios de la Iglesia Ortodoxa griega, donde entró en contacto con sacerdotes capaces de transmitir mensajes hacia Occidente. A través de estas frágiles conexiones, las noticias de Otranto se filtraron lentamente a Europa cristiana, primero en fragmentos, rumores de masacres, susurros de atrocidades, pero con el tiempo emergió un panorama más claro y aterrador. El Papa Sixto IV recibió informes por múltiples canales, mercaderes, diplomáticos y sacerdotes con contactos en comunidades ortodoxas de tierras otomanas. Se enteró de los 800 mártires, cuyas muertes fueron conmemoradas por testigos sobrevivientes. También supo de las mujeres, cuyos destinos fueron registrados en documentos oficiales con un lenguaje suavizado, pero expresados claramente en correspondencia privada. Descubrió que los otomanos no habían terminado su trabajo. El ataque de Gedik Ahmed Pasha contra Otranto había sido un golpe de exploración, revelando vulnerabilidades en las defensas italianas, y se planeaban más campañas. La amenaza se extendía a toda la península italiana. El Papa comenzó a planear una respuesta. La oportunidad de escape de Lucía llegó 13 meses después de su captura, en septiembre de 1481. El sultán Mehmed II había muerto ese mayo, y la lucha resultante entre sus hijos sumió al ejército otomano en el desorden. Gedik Ahmed Pasha, el comandante que había capturado Otranto, fue llamado de regreso para atender asuntos internos, dejando la guarnición de la ciudad debilitada y desmoralizada. Una flota napolitana llegó para recuperar la ciudad. Tras un breve asedio, la guarnición otomana se rindió, y Otranto volvió al control cristiano.
La liberación se celebró en toda Italia como prueba de que la expansión otomana podía ser contenida. Pero para quienes ya habían sido trasladados a Albania y más allá, la reconquista de Otranto no significó nada. Continuaban siendo cautivas, todavía propiedad en territorio otomano, aún esperando compradores cuyas intenciones temían. Sin embargo, el caos sucesorio creó oportunidades. El negocio de Hamza al-Kator sufrió en medio de la inestabilidad. El transporte se vio interrumpido, los mercados eran inciertos y se encontró con más cautivas de las que podía manejar. Comenzó a vender a precios reducidos, aceptando cualquier oferta, liquidando inventario para sobrevivir a la interrupción. Lucía fue comprada por un mercader griego llamado Nikolaos Papadopoulos. Su esposa necesitaba ayuda doméstica, y Nikolaos buscaba específicamente mujeres italianas por su reputación de limpieza y educación. Nikolaos era cristiano ortodoxo, y su hogar incluía una capilla donde se celebraban servicios semanalmente. Sus conexiones comerciales llegaban hasta Venecia, cuyos barcos pasaban con frecuencia por sus puertos de operación. Lucía aprovechó la oportunidad. Durante su primera semana, le dijo a la esposa de Nikolaos, María: «Soy monja, fui capturada en Otranto. Tengo testimonio de lo que allí ocurrió, testimonio que el Papa debe escuchar. Si me ayudas a llegar a territorio cristiano, la Iglesia te recompensará, y Dios te recompensará de maneras que van más allá de la compensación terrenal». María era escéptica. Muchas cautivas habían contado historias, hecho promesas y tratado de manipular su camino hacia la libertad. Pero Lucía era diferente, calmada, precisa y detallada, hablando con la claridad de la verdad en lugar de la desesperación. «¿Qué testimonio?», preguntó María. Lucía relató lo que pudo en esa primera conversación. No todo, lo que habría tomado horas, pero lo suficiente. La masacre en la colina de Minerva, el arzobispo cerrado por la mitad, las mujeres de la catedral, las monjas de Santa María del Carmine, los barcos, los mercados, la distribución sistemática de mujeres cristianas por todo el territorio otomano. María lloró antes de que Lucía terminara. «Mi prima estaba en Creta cuando llegaron los otomanos», dijo. «Fue capturada. Nunca supimos qué fue de ella, pero lo he imaginado cada día durante 15 años. Ayúdame a llegar a Venecia y le contaré todo al Papa. Me aseguraré de que lo que ocurrió en Otranto y Creta, y dondequiera que los otomanos hayan llevado mujeres cristianas, sea conocido en toda la cristiandad». María aceptó ayudarla. El viaje de Albania a Venecia duró 3 meses, involucrando múltiples barcos, documentos falsificados, sobornos a funcionarios de aduanas y la cooperación de redes de cristianos ortodoxos y católicos que habían desarrollado sistemas para trasladar personas e información a través de tierras controladas por los otomanos. Lucía viajó escondida, oculta en bodegas de carga, disfrazada de esposa de mercader, escondida entre mercancías que a su vez servían de camuflaje. Se movía de puerto en puerto, cada traslado acercándola más a la seguridad, cada noche pasada oculta, poniendo a prueba su determinación de sobrevivir y dar testimonio. Finalmente, llegó a Venecia en diciembre de 1481, casi 18 meses después de su captura en Otranto. Estaba delgada, exhausta, con ropa que no se parecía en nada al hábito que una vez había apreciado. Sin embargo, estaba libre, llevando en su mente un testimonio que remodelaría la comprensión del Papa Sixto IV sobre la amenaza otomana. Las autoridades venecianas fueron inicialmente cautelosas. Muchos refugiados llegaban alegando información importante, buscando atención y apoyo.
El relato de Lucía contenía detalles que podían verificarse: los nombres de los comandantes otomanos, descripciones de operaciones militares e informes de cautivos cuyos familiares aún buscaban noticias. Un escriba veneciano transcribió sus recuerdos, el primer registro escrito del testimonio que ella había llevado en la memoria durante año y medio. Este documento fue enviado a Roma, donde se unió a otros relatos acumulados en los archivos papales. El Papa Sixto IV leyó personalmente su testimonio. Ya había emitido llamados a la cruzada basándose en los informes sobre los 800 mártires, cuyas muertes eran ampliamente conocidas en toda la Europa cristiana. Pero el relato de Lucía añadía una dimensión que las narrativas masculinas de martirio no tenían: un registro metódico y sistemático de lo que había ocurrido con las mujeres, la destrucción deliberada de esposas, hijas y vírgenes consagradas, llevada a cabo con escalofriante precisión. La reacción del Papa queda documentada en correspondencia que ha sobrevivido. Estaba horrorizado, no solo por los martirios, que podían honrarse como muertes santas, sino por el sufrimiento continuo de las mujeres, cuyas vidas permanecían bajo control otomano en hogares, mercados y burdeles. La cruzada que convocó no estaba destinada solo a vengar a los muertos, sino a rescatar a los vivos, recuperar a los cautivos si era posible, y prevenir más ataques que cobraran nuevas víctimas. Lucía continuó su testimonio. Viajó a Roma, reuniéndose con funcionarios papales y repitiendo su relato ante escribas que registraban cada detalle. También proporcionó inteligencia a representantes de otros estados italianos, compartiendo información sobre las capacidades militares otomanas que había observado durante su cautiverio. Con el tiempo, se convirtió en una de las fuentes más vitales de información sobre la amenaza otomana en la Europa cristiana. También buscó a sus compañeras del convento. De las 7 que habían sobrevivido al primer examen en Vlore, solo una, Magdalena, fue localizada eventualmente. Comprada por un hogar en Salónica, Magdalena fue rescatada por familiares mediante un rescate de gran cuantía. El testimonio de Magdalena confirmó y amplió la narrativa de Lucía. Juntas proporcionaron un relato del sistema de cautiverio otomano que ningún observador masculino podría haber dado, porque solo las mujeres lo habían experimentado de primera mano. Las 3 monjas que habían sido distribuidas entre oficiales otomanos a bordo del barco, Clara, Ágata y Francesca, nunca fueron recuperadas. Habían desaparecido en un sistema diseñado para hacer que las personas se desvanecieran. A pesar de extensas búsquedas e investigaciones a través de todos los canales disponibles, sus destinos permanecieron desconocidos. Lucía las incluyó en la lista de mártires que compiló y presentó a las autoridades papales. No los 800 oficiales que habían elegido la muerte antes que la apostasía, sino los otros mártires, mujeres privadas de una muerte santa, consumidas por horrores que la Iglesia no podía conmemorar. Para entonces, Lucía ya no era formalmente monja. Sus votos habían sido hechos en un convento que ya no existía, a una orden que había sido destruida. Vestía ropa secular y vivía en una pequeña casa proporcionada por una familia veneciana, agradecida por la información que había suministrado sobre parientes aún en manos otomanas. Sin embargo, continuó la labor que había comenzado en los calabozos de Vlore. Reunió testimonios de otras sobrevivientes, no solo de Otranto, sino de otras incursiones otomanas, masacres y barcos llenos de mujeres destinadas a mercados, hogares y burdeles a lo largo del territorio otomano. Se convirtió en recopiladora de horrores, cronista de atrocidades,
una mujer determinada a que los destinos de las mujeres cristianas en cautiverio no fueran olvidados. La cruzada que el Papa Sixto IV había imaginado nunca se materializó. Los estados italianos estaban demasiado divididos, desconfiaban unos de otros y estaban ocupados en sus propios conflictos para unirse frente a la amenaza otomana. Venecia, que podría haber liderado una expedición naval para recuperar cautivos, priorizó mantener el comercio con los puertos otomanos por encima de provocar una guerra que pudiera interrumpir los negocios. No obstante, la respuesta del Papa tuvo efectos tangibles. Fluyó apoyo financiero hacia los caballeros de San Juan, que patrullaban el Mediterráneo y ocasionalmente interceptaban barcos otomanos que transportaban cautivos. Se financiaron operaciones de rescate, ayudando a las familias a recuperar a quienes podían pagar. Se fortalecieron las medidas defensivas en toda la península italiana, haciendo más difíciles futuros asaltos al estilo de Otranto. Y los testimonios de Lucía y otras entraron en el registro histórico, asegurando que los eventos de Otranto no se olvidaran, incluso cuando la crisis inmediata se desvaneció. Lucía vivió otros 43 años, muriendo en 1524 a los 70 años. Nunca volvió a la vida religiosa, no hizo nuevos votos y nunca se reincorporó a la orden destruida en Otranto. La mujer que emergió del cautiverio estaba profundamente cambiada respecto a la monja que se había escondido detrás del altar de la catedral, y no hizo intento alguno de disimular esa verdad. Sin embargo, continuó dando testimonio hasta su muerte, asegurando que la historia de Otranto y sus víctimas no contadas permaneciera conocida. Lucía continuó dando declaraciones, escribiendo cartas y reuniéndose con funcionarios que, incluso décadas después de la caída de Otranto, todavía intentaban comprender la amenaza otomana. Mantuvo contacto con otras sobrevivientes, rastreando lo que había ocurrido con las mujeres que había conocido en los calabozos y en los mercados, registrando fragmentos de información que ocasionalmente surgían sobre aquellas que habían desaparecido. También compuso su propio relato, un testimonio personal de sus experiencias y de lo que había presenciado, separado de la documentación oficial. Un escriba copió este relato personal en 1512 y se conservó en la biblioteca de un monasterio del norte de Italia, prácticamente intacto, hasta que investigadores modernos comenzaron a explorar las consecuencias humanas de la expansión otomana. El manuscrito destaca por su detalle meticuloso y su contención. Lucía no exageraba ni dramatizaba. Registraba los eventos con precisión, dejando que los hechos transmitieran el horror en lugar de manipular emociones. Narró la masacre de los hombres, la captura de las mujeres, la organización de los barcos y los mercados, las subastas y su servicio en un hogar durante casi un año. Describió su escape, su testimonio y los años que dedicó a abogar por otras sobrevivientes. Lucía también explicó lo que había aprendido sobre el sistema otomano que había consumido a tantas mujeres de Otranto y más allá. La burocracia, los cálculos económicos y las estructuras organizadas de cautiverio que hacían que el trato a las mujeres fuera deliberado y metódico en lugar de aleatorio. Describió mercados donde la virginidad aumentaba el precio, hogares donde se empleaba a mujeres educadas para trabajo y otros fines, y burdeles que recibían a mujeres utilizadas durante el traslado, consideradas ya inadecuadas para ubicaciones más respetables. Esta fue la razón oculta por la que el Papa Sixto IV autorizó una cruzada. No se trataba solo de vengar a los 800 mártires masculinos, cuyas muertes se celebraban como sacrificio santo, sino de responder
a las miles de mujeres cuyo sufrimiento era demasiado vergonzoso para la conmemoración, pero demasiado inmenso para permanecer en silencio. Recuerda a las mujeres de Otranto. Cuando las fuerzas otomanas capturaron la ciudad en 1480, ejecutaron a 800 hombres y esclavizaron a unas 5.000 mujeres. Los hombres se convirtieron en famosos mártires, canonizados y honrados con fiestas y monumentos. Las mujeres fueron prácticamente borradas de la historia. Recuerda a la hermana Lucía Ferrante, que se había agazapado detrás del altar mientras su madre superiora era asesinada, que fue despojada de su hábito, vendida en mercados diseñados para tales fines, sobrevivió al cautiverio y regresó para documentar los horrores que había presenciado. Su testimonio obligó al Papa Sixto IV a reconocer la necesidad de una cruzada. Recuerda que el Papa se horrorizó no solo por el martirio de los hombres, sino por el sufrimiento continuo de las mujeres, la explotación sistemática de esposas, hijas y monjas que continuaba a diario en territorio otomano. La Iglesia conmemoró a los 800 mártires masculinos con santuarios y días de fiesta, pero las 5.000 mujeres no recibieron nada. Su supervivencia requirió compromisos que la Iglesia no podía reconocer. Sus experiencias no encajaban en la narrativa heroica que la Iglesia prefería celebrar. Recuerda los años que Lucía pasó reuniendo testimonios de otras sobrevivientes, siguiendo los destinos de las mujeres que había conocido en cautiverio, compilando un archivo de atrocidades que la Iglesia finalmente archivó, oculto a la mirada pública. Recuerda a las hermanas Clara, Ágata y Francesca, las 3 monjas llevadas por oficiales otomanos durante el viaje en barco, cuyos gritos resonaron a lo largo de la cubierta, cuyos destinos permanecieron desconocidos a pesar de décadas de búsqueda. Recuerda a las mujeres de la catedral que habían buscado refugio en la casa de Dios, solo para descubrir que el santuario no podía protegerlas de hombres que obedecían únicamente a la fuerza. Recuerda que la tragedia de Otranto no fue un evento aislado. Las incursiones otomanas habían estado llevándose mujeres cristianas durante décadas, antes de 1480, y continuarían haciéndolo durante siglos después. Los mercados que manejaban a las mujeres de Otranto también procesaban cautivas provenientes de Creta, Chipre, Venecia y de innumerables otras regiones bajo control otomano. La historia se construye tanto por lo que las personas eligen registrar como por lo que deciden ocultar. Los mártires masculinos de Otranto se hicieron ampliamente conocidos porque sus muertes encajaban en la narrativa que la Iglesia quería celebrar. Sacrificio heroico, fe que perdura hasta la muerte, el triunfo del espíritu sobre la carne. Las mujeres que sobrevivieron a Otranto fueron en gran parte borradas porque su sufrimiento no encajaba en ninguna historia que la Iglesia pudiera glorificar. El testimonio importa. Lucía vivió no solo para sobrevivir físicamente, sino con un propósito, llevando en su memoria un registro de lo que había visto, asegurándose de que las mujeres de Otranto no desaparecieran por completo, incluso si la Iglesia prefería olvidarlas. Fueron los horrores infligidos a las monjas de Otranto, más que las muertes de los 800 hombres, los que obligaron al Papa a autorizar la Guerra Santa. El tormento continuo de miles de mujeres, aunque vergonzoso a los ojos de la Iglesia, revelaba la verdadera magnitud de la amenaza otomana para la Europa cristiana. Comparte este relato con cualquiera que crea conocer la historia de los mártires de Otranto, los 800 hombres que eligieron la muerte antes que abandonar su fe. Esa historia solo cuenta la mitad de lo ocurrido. La otra mitad
La porción que la Iglesia mantuvo oculta durante 5 siglos muestra la verdadera magnitud de la catástrofe. Los hombres murieron en un solo día. Las mujeres soportaron años, a veces décadas, toda una vida de sufrimiento. Los hombres fueron conmemorados y celebrados. Las mujeres fueron en gran parte olvidadas. Hasta ahora. Recuerda a la hermana Lucía Ferrante. Recuerda a las monjas de Santa María del Carmine. Recuerda a las mujeres de Otranto. Recuerda lo que la Iglesia eligió suprimir. Recuerda